Perfecto, bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar por hablar de los tipos de datos de SQL Server y sus equivalentes tipos de datos en .NET. Entonces, las fuentes de datos pues tienen sus propios tipos, ¿verdad? Tipos de datos. Y cuando nosotros ejecutamos un comando, el resultado que se nos regresa utiliza esos tipos de datos precisamente que fueron definidos ahí por el Data Provider. Sin embargo, para que utilicemos tipos de datos que nosotros conocemos, hay que convertirlos al tipo de datos del Net Framework equivalente. Entonces, nosotros tenemos distintos métodos del Data Reader que a través de estos métodos nosotros podemos obtener cierta información acerca de estos tipos precisamente. Entonces, vamos a empezar aquí por, voy a abrir voy a compartirles aquí mi escritorio. Vamos a compartir aquí mi escritorio. Y lo que voy a hacer ahora es, abrir una instancia de Visual Studio 2008. Y vamos a ver el proyecto que hemos estado trabajando durante toda la semana. Vamos a buscarlo. Lo tenemos aquí en demostraciones. ADN 3.5, módulo 1. Y bueno, tenemos acá. Entonces vamos a crear aquí una nueva clase. Déjenme aquí agregar una nueva clase. Para ejemplificar, entonces seleccionamos aquí nuestra clase y le decimos tipos de datos. Y le vamos a dar aquí a agregar. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es simplemente, vamos a agregar una clase main. Y en esta clase, un método main a la clase, donde vamos a invocar a este método. Y este método nos va a permitir demostrarles algunos de los métodos útiles precisamente del objeto comando. Entonces déjenme aquí copiar este código y vamos a empezar aquí por hacerle using a nuestros espacios de nombres relacionados con acceso a datos y a ver. Ok. Entonces, vamos a ver aquí lo típico, tenemos nuestra cadena de conexión, tenemos el objeto connection, y aquí a través del using abrimos nuestra conexión con un open dentro del bloque using, ¿verdad? Que declara a nuestro objeto connection. Y bueno, las dos formas de crear los comandos, aquí con fines de prueba, vamos a seleccionar sobre la tabla de empleados. Vamos a ver aquí obtener un reader a través del método executeReader y vamos a leer el primer registro. Y luego lo que vamos a hacer aquí es escribir, por ejemplo, aquí el getDataTypeName, ¿verdad? En este caso getDataTypeName nos proporciona el tipo de datos de la columna específica, en este caso de la columna 0. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, me estoy conectando a la base de datos NW, entonces déjenme aquí mostrarles, tengo base de datos NW, y aquí estoy accediendo a la tabla de empleados. Entonces, aquí nada más para que ustedes vean los campos, las columnas, tenemos el Employee ID, ¿verdad? Last name, first name, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente escribir el tipo de datos
precisamente del elemento 0, que en este caso sería el employee ID, nos debe de dar ahí un entero. Luego, bueno, luego aquí el tipo del campo, que es otro parámetro. getFieldType es el tipo que mapea, esto es, nosotros tenemos un tipo de datos de la fuente de datos, y eso se representa con un tipo del NetFramework. Entonces, el getFieldType nos representa precisamente el tipo de datos equivalente en el NetFramework. Luego, por ejemplo, cuando creamos entidades, no sabemos cómo representar cierto tipo de datos de SQL Server, ¿verdad?, a un tipo de datos del NetFramework. Entonces, tenemos también otro método, el método getName, ¿verdad? El método getName obtiene el nombre precisamente de un cierto campo. Pues aquí con esto obtenemos el nombre, y también podemos nosotros, dado el nombre del campo, podemos obtener también su posición a través de getOrdinal. Por ejemplo, aquí getOrdinal de employee ID, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros también obtener sus valores con getValue, ¿verdad? O podemos tener todos los valores con getValues, y getValues nosotros le pasamos una colección, ¿verdad?, de objetos, ¿ok?, donde va a depositar cada uno de los valores. Y algo bien importante, si hay algún campo que puede aceptar valores nulos, nosotros podemos utilizar este método isDebNull, que nos va a regresar verdadero si el campo viene con nulos, ¿verdad? Como observaciones, null, el null de C# es distinto al DebNull de SQL, entonces siempre deberíamos preguntar por el DebNull. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí de estos métodos que tenemos del Data Reader prácticamente. Déjenme aquí activar a nuestra clase tipos de datos como el proyecto de inicio. Y le vamos a ver acá y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente que el tipo de datos, ¿verdad?, del campo 0 es precisamente un entero. Aquí lo tenemos el tipo int. Luego, el equivalente tipo de datos, por ejemplo, int de SQL Server, a su equivalente al NetFramework es el int32. Y luego el nombre del campo, en este caso, el campo, nosotros le estamos diciendo que nos muestre, por ejemplo, el campo 0, ¿verdad? Dice que el campo 0 pues es Employee ID, y es lo que estamos viendo también por acá, ¿no? Y luego nosotros le pasamos el que nos devuelva el ordinal, la posición ordinal de este campo Employee ID, y dice que está en la posición 0, por ejemplo, ¿no? Sí, el valor es de 10, y luego aquí obtuvimos todo un conjunto ahí de los valores, que lo estamos mandando aquí simplemente un arreglo de bytes, ¿verdad? Y aquí isDebNull está en falso, quiere decir que no tiene un valor de null, dado que aquí ya tenemos un valor de 10, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos mostrando aquí en esta pequeña, valga la redundancia, en esta pequeña demostración, es alguno de los métodos que nos permiten identificar los tipos de datos que vienen de la fuente de datos con los tipos que tenemos aquí en .NET, y la manera de obtener sus valores, ¿no? Entonces, por ahí nosotros, por ejemplo, tenemos getValue. Si se dan cuenta, getValue nos regresa precisamente, nos regresa un objeto. Entonces, siempre que nosotros conozcamos el tipo de datos que regresa, por ejemplo, algún campo, es conveniente utilizar, por ejemplo, en lugar de getValue, por ejemplo, aquí podemos nosotros hacer uso de alguno de los métodos que están acá: getBoolean, getByte, getChart, getDataType, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos toda una serie de posibles datos que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Todos estos, dependiendo
si nosotros ya conocemos el tipo de datos que almacena. Entonces siempre es una estrategia recomendable aquí utilizar directamente los métodos de conversión que están implementados aquí con el reader, ¿verdad? Con el data reader. De los campos así medio especiales, los campos de tipo binary o bar binary que tenemos en SQL y que nos permite, por ejemplo, almacenar imágenes o sonido, por ejemplo, nosotros lo obtenemos a través de un arreglo de bytes, ¿verdad? Entonces, son distintos aquí, distintos métodos que nos permiten recuperar los valores de nuestros campos obtenidos a través del data reader. Entonces, con esta pequeña demostración vimos precisamente el tema de los tipos de datos que vienen por nuestro proveedor de datos y los tipos de datos a los que son mapeados ahí en nuestra aplicación .NET, ¿no? Estos campos, por ejemplo, getDataTypeName y el getFieldType, nos pueden ser muy útiles cuando nosotros empezamos a crear entidades, por ejemplo, en un desarrollo por capas, donde, por ejemplo, pudiéramos necesitar de una capa común y en esa capa común definir la estructura, o sea, nuestras clases personalizadas que representen campos de la tabla. Entonces necesitaríamos saber cuáles son los tipos que debo de definir para mis propiedades y que permitan almacenar cada uno de los campos que vienen de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es parte de lo que tenemos. Déjenme regresar aquí a nuestra presentación. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, bueno, vamos a ver ahora otra demostración. Ya vimos cómo conectarnos, ya vimos cómo recuperar información. Vamos a ver cuál es el proceso. Más bien vamos a recordar, ¿verdad? Porque ya lo hemos estado repitiendo constantemente, pero vamos a recordar el proceso de desconexión, o sea, cómo nos debemos desconectar de nuestra fuente de datos, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí vamos a compartir nuestro escritorio. Déjenme aquí, lo dejo para que se quede como prueba, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a agregar una nueva clase. En esta nueva clase le vamos a poner desconectar, ¿verdad? Es para que les sirva de referencia a ustedes. Entonces vamos a ver aquí cómo desconectarnos. Y lo mismo, vamos nosotros aquí a nuestro método main. Y aquí de manera formal vamos a ver algunas estrategias para desconexión. Entonces lo típico, vamos a ponerle aquí que nos permita depurar y que haga una pausa para que no se cierre nuestra ventana, ¿verdad? Nuestra consola. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo nosotros podemos, que prácticamente aquí voy a copiar un código, es algo que ya vimos nosotros, ¿verdad? De la forma de cómo podemos abrir conexiones de las buenas prácticas y cerrarlas, ¿no? Este código prácticamente ya lo hemos estado trabajando. Déjenme aquí, using system.data, using system.data.sql client, ¿no? Entonces, esto ustedes ya lo conocen. Aquí nosotros podemos obtener una conexión, ¿verdad? Esa conexión, pues prácticamente, normalmente cuando utilizamos varios métodos donde tengan que abrir y cerrar conexiones, normalmente encapsulamos en un método la información relacionada precisamente con nuestra conexión a la fuente de datos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando este método getConnection, que nosotros lo podríamos ver más o menos como de esta forma. Simplemente aquí estoy utilizando el Stream Builder para recordarlo un poquito.
Aquí me estoy conectando al servidor local, a la base de datos con todo Medical DB y con seguridad integrada, ¿no? Abro la conexión, por ejemplo, aquí fíjense, estoy abriendo la conexión, ¿verdad? Y la estoy regresando, entonces aquí ya viene la conexión. Aquí simplemente ya me evito estar escribe y escribe, ¿no? Entonces, y aquí les anoté el comentario de la buena práctica utilizar el using para este asunto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuando se hace el using decimos cuando se sale, ¿verdad? No importa si es una excepción o por lo que sea, siempre siempre se procesa el método dispose del objeto, se le hace un dispose. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, estamos capturando, ¿verdad? El evento disposed para que nos diga, a ver, o para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Si se está ejecutando el dispose correspondiente, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que queremos un nuevo, déjeme aquí, quiero que lo haga el wizard, aquí, disposed, más igual, bueno, ya no lo hizo. Y bueno, la intención aquí es precisamente que nosotros, cachemos este evento, ¿no? Entonces simplemente aquí le voy a poner yo de forma manual, le digo new, le voy a decir event handler, ¿verdad? Y le digo que me invoque a este método, cn disposer, ¿no? Entonces este método se va a ejecutar precisamente cuando nosotros o cuando más bien cuando se haga el dispose de nuestra conexión, ¿no? Entonces déjenme irme aquí más abajo y aquí voy a crear ese método precisamente. Y la idea aquí es, por ejemplo, que nosotros, bueno, a poner la firma aquí de nuestro método dispose. Entonces vamos a poner acá es el nombre cn disposer le puse, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí static void cn-disposer, por ejemplo, ¿sí? Y recibe aquí un sender y recibe aquí un evenargs llamado e. Entonces cuando se hace el dispose se va a ejecutar este evento, ¿no? Y lo único que voy a hacer aquí es ponerle un console.writeLine y le vamos a poner, por ejemplo, en el evento disposer, ¿no? Para ver si se ejecuta o no se ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que tenemos por acá. Y bueno, aquí lo mismo, pues simplemente aquí asociamos la conexión, creamos un comando, especificamos el texto que se va a ejecutar, aquí decimos que seleccione estos dos campos de la tabla doctors y hacemos un execute reader. Le damos aquí el valor de read, ¿verdad? Si es que hubo registros. Luego, mientras read, esto realmente fue para ejemplificar, pero igual esto lo podemos ver así rápidamente, ¿verdad? Mientras se pueda leer, simplemente vamos escribiendo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo, bueno, déjenme aquí, esto lo voy a comentar. Aquí lo que pretendo es generar una excepción y ver si se dispara el dispose o no se dispara el dispose. Entonces aquí en el catch, bueno, mandamos a escribir el estado de la conexión. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a activar aquí esta clase para que sea la de inicio, es esta. Y si quieren aquí vamos a poner un punto de ruptura, vamos a trazar. Y si lo llamamos va a funcionar, ¿verdad? Entonces aquí le decimos
que invoque a este método para que podamos ir viendo cómo está el asunto. Entonces ejecutamos. Aquí tenemos nuestro código. Entonces, déjenme subir para que lo puedan ver. Le vamos a dar que se ejecute. Aquí ya obtuvo la conexión, aquí la abre, aquí establece el dispose, el comando, la conexión, el texto. Aquí lanza el comando y aquí entra al ciclo de lectura, ¿verdad? Y ahí se la va a pasar leyendo y va a pasar escribiendo, ¿no? Le voy a decir que ejecute hasta donde está el cursor. Seguimos trabajando, no hubo ninguna excepción, ¿verdad? Y estamos acá, vean cómo nos acaba de escribir cada uno de los elementos de la tabla. Y si se dan cuenta, ahí se hizo el dispose, o sea, se generó el evento dispose, ¿sí? Entonces, y esto, ¿cuándo se generó? Precisamente cuando el objeto fue eliminado, ¿verdad? Entonces, aquí, pues vamos a detener esto. Y ahora lo que queremos probar, dice Microsoft, yo te garantizo que con el using, aunque te salgas de una excepción, siempre voy a hacer dispose. Entonces, aquí yo tengo una instrucción que lanza una excepción, y aquí simplemente le estoy diciendo, lanza una nueva una excepción forzada, ¿no? Entonces, esto va a ser, va a forzar a que se establezca precisamente la excepción, y lo que queremos detectar es si se dispara este evento, ¿no? Entonces le vamos a dar a ejecutar, y vean, aquí tenemos, se alcanzó a escribir el primer registro, ¿verdad? Es este de acá. Luego encontró la instrucción dispose, y esto hizo que se saliera del using, ¿verdad? Y en este momento se disparó el dispose, estado de la conexión cerrada. Entonces, con esto volvemos a demostrar las buenas prácticas de utilizar using para liberar recursos. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el primer demo. ¿Qué más podemos hacer con nuestras conexiones? ¿Cómo también nos podemos desconectar? Bueno, nosotros podemos utilizar también, cuando hablamos del reader, por ejemplo, nosotros podemos utilizar una opción como parámetro, ¿verdad? Ahí, cuando nosotros ejecutamos un comando, y obtenemos un reader, nosotros podemos utilizar un parámetro en la ejecución para indicarle que cuando cierre yo el reader también se cierre la conexión. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo que nos muestre precisamente cuál sería la otra forma. Dejen aquí, voy a poner entonces, le voy a decir void, y le vamos a poner aquí close with el parámetro command behavior. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos, por ejemplo, aquí nosotros a poner el siguiente código. Voy a declarar aquí un objeto connection, ¿verdad? Y le voy a dar un valor de null. Luego aquí, vamos a utilizar aquí una función. Aquí, por ejemplo, déjenme invocar, o bueno, déjenme escribir aquí. Me voy a conectar a la base de datos medical, con Contoso Medical DB, y me voy a mostrar los registros nuevamente de los doctores. Entonces, quiero tener aquí un método, ¿verdad? Aquí le voy a poner static void, write doctors, y voy a recibir como referencia una conexión. Entonces vamos aquí SQL, connection, ¿verdad? Y de esta conexión voy a recibir un parámetro que me va a decir si quiero cerrar la conexión. Esto es simplemente para ejemplificar, para que vean aquí la diferencia de lo que
de lo que es utilizar el Command Behavior Close Connection, ¿sí? Entonces, la idea aquí de este código, aquí en este código, bueno, simplemente lo que va a hacer es obtener la conexión, la va a abrir, va a ejecutar el comando y lo va a mostrar aquí con con un data reader, por ejemplo, ¿no? Entonces, como primer punto, vamos nosotros aquí a poner este código. Tenemos pendiente la parte de allá arriba, pero aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, obtener la conexión. Ya vimos nuestro método cómo lo hace. Abrimos. Aquí, a propósito, no estoy utilizando el using, simplemente es para ejemplificar, ¿no? Tenemos nuestro comando, le asignamos la conexión, le decimos el tipo y las instrucciones. Entonces aquí estoy preparando el comando. Luego aquí le digo que quiero declarar, por ejemplo, un objeto data reader, ¿sí? Y vean aquí la parte interesante. Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, déjenme aquí, data reader es igual a mi comando punto execute reader, ¿ok? Pero, ¿qué va a suceder? Bueno, que cuando yo cierre mi data reader, la conexión se va a quedar abierta. Yo quisiera, por ejemplo, crear el data reader, pero indicarle que cuando se cierre el data reader, ¿verdad? También se cierre la conexión. Para eso nosotros tendríamos que utilizar una instrucción como de este tipo, ¿no? dr es igual a cm punto, aquí era execute reader, me equivoqué, ahí está. cm execute reader, déjame aquí que me ayude el IntelliSense, es que está primero que el execute reader, ok, pero aquí tengo otra opción para pasarle un comportamiento del comando. Y bueno, por default no me cierra la conexión, pero yo le puedo decir, por ejemplo, que cuando se cierre el data reader también se cierre la conexión. ¿Sí? Entonces, esta instrucción cierra la conexión al mismo tiempo que se cierra el reader. Esta instrucción no cierra la conexión cuando yo cierro el reader. Entonces, con esto, fíjense, ahora ya podríamos modificar if. O sea, si quieren que cierre yo la conexión, ¿verdad? Entonces voy a utilizar este código. En caso contrario, nosotros vamos a utilizar este otro código, ¿ok? Entonces con esto prácticamente estamos abriendo nuestro data reader y lo estamos preparando como para que pueda cerrar transparentemente la conexión al momento de cerrarse el reader, ¿ok? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer un ciclo, donde nosotros vamos a estar escribiendo cada uno de los registros, ¿verdad? De los doctores. Entonces, esto es similar a lo que teníamos por acá arriba, ¿verdad? Aquí simplemente tenemos esto, le vamos a dar copiar y le vamos a dar aquí pegar. Mientras debe read, vamos a mandar a la consola el doctor, sí, y sus datos correspondientes, y bueno, esto ya no lo vamos a poner porque era de lo que necesitamos allá arriba. Una vez que ya hizo la lectura, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es que cerrar el reader. Entonces le vamos a dar aquí close. Con fines nada más de demostración, sí, con fines de demostración y para no escribir mucho, estoy recibiendo mi objeto connection por referencia para que pueda ser modificado aquí, sí, dentro de este cuerpo. Esto es para que nosotros veamos qué pasa si utilizo el close connection o qué pasa si no utilizo el close connection. ¿Ok? Entonces, ahora sí con esto, nosotros ya podríamos continuar con nuestro ejemplo de acá. Aquí nuevamente, también aquí me equivoqué. SQL connection, ¿verdad? CN igual a null. Y ahora sí lo que voy a decir es que escriba a los doctores, ¿verdad?
pasándole como referencia a mi conexión y con un valor de true, indicándole que ¿qué? Que haga el close connection. Entonces, cuando se cierre, ¿cómo va a regresar mi conexión? Bueno, no sé. Voy a ponerle aquí un console write line para que me diga, ¿verdad?, el estado de la conexión. ¿Correcto? Entonces, y luego, como siguiente ejemplo, voy a tomar otra conexión, le voy a poner CN2, por ejemplo, le voy a dar un valor de nulo, y luego lo que voy a hacer aquí es mandar otra vez a Write Doctors, le voy a pasar como referencia la siguiente conexión, pero ahora le voy a dar un valor de falso. Con esto lo que esperamos es que cuando regrese, ¿verdad? Cuando regrese, nuestra conexión debe de venir abierta, ¿no? Entonces aquí es CN2 y aquí es, bueno, un alimento de línea, ¿no? Bien, entonces prácticamente aquí ya tenemos nuestro ejemplo donde vamos a mostrar el uso precisamente del ConnBehavior Close Connection. Entonces, vamos a ejecutar, déjenme aquí cerrar esto, aquí lo mismo, y ahora le vamos a decir que haga nuestra demostración del command behavior. Entonces aquí le voy a poner que se ejecute, le voy a decir aquí, bueno, que ejecutar. Vean entonces en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte nosotros lo mandamos con true y en la segunda con false. Entonces, vean ustedes entonces cuando le dijimos true, la conexión la cerró. Pero ¿en qué momento cerró la conexión si nosotros no le dimos ningún close, verdad? ¿Sale? Entonces prácticamente aquí se cerró al momento de darle aquí close a nuestro data reader, ¿no? Por el hecho de que le pasamos close connection. ¿Sí? Y en el siguiente caso, vean cómo la conexión está abierta. ¿Por qué está abierta? Bueno, porque nosotros le mandamos con falso y entonces pasó por este lado. Y entonces cuando se cerró el data reader, pero la conexión sigue abierta. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente estamos mostrando algunas de las formas para cerrar o desconectarnos de la fuente de datos utilizando el bloque using, o bien si queremos seguir reutilizando la conexión, podemos utilizar el command behavior, ¿verdad? Close connection al momento de hacer un execute reader. Entonces, esta es bueno, esto es un ejemplo de cómo desconectarnos a una base de datos, ¿no? Vamos nuevamente a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver entonces ahora la lección 3. Ya prácticamente estamos finalizando por fin este primer módulo. Lo que vamos a ver aquí es algunos otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo almacenar la cadena de conexión en el archivo de configuración, ¿verdad? Vamos a ver también aquí cómo utilizar el pool de conexiones. Por ahí, de repente, muchos de ustedes, desde la primera sesión que estuvimos hablando aquí de los objetos connection, les pasé mi cuenta de Messenger para que me dieran de alta. Pero la intención de que me dieran de alta, bueno, pues es cuando tuvieran algún, que quisieran, checar algo, digamos, alguna duda, digamos, ahí que tengan pendiente, pero digamos, la intención de la lista es para que ahí envíen sus preguntas específicas, ¿no? No tanto para que me las envíen a mí directamente. ¿A qué voy? No me cuesta trabajo responderles, ¿verdad? Pero entonces la respuesta que le doy a la persona que me pregunta se va a quedar con ella nada más. Si la pregunta la hace a la lista, entonces va a haber oportunidad de que todos vean la respuesta. Si no, otra vez otra persona se va a acercar y me va a preguntar otra vez de pool de conexiones y así todo el mundo me va a preguntar de pool de conexiones. Entonces ahí les sugiero que cuando hagan preguntas o cuando tengan dudas relacionadas con el tema, mándenla a la lista para que todo el mundo se entere y entonces me
me ahorran tiempo, ¿verdad?, para estar explicando y reexplicando sus dudas, ¿no? Salvo que sea algo así muy extraño, tampoco, bueno, también he recibido a través del Messenger, me dicen, oye, aquí no me sale mi aplicación, ayúdame, y le digo, pues, ¿en qué te ayudo? No sé, ¿qué tienes en tu aplicación, no? Es que no tiene que imprimir lo que debe de imprimir, sí, pero ¿qué tienes? ¿Cómo lo estás haciendo, no? Entonces, pregúntenme, por ejemplo, cómo hago para realizar una conexión a un SQL Server, por ejemplo, ¿no? Pero no me digan, ayúdame, a que se guarden los datos en una base de datos, ¿no? Pero no sé si sabe abrir conexiones, si sabe ejecutar readers, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, es como observaciones. Y bueno, como me preguntaron tanto del pool de conexiones, bueno, pues vamos a ver aquí en vivo y en directo cómo está este asunto del pool de conexiones, ¿no? Vamos a ver también cómo utilizar llamadas asíncronas, vamos a ver cómo utilizar consultas parametrizadas y vamos también a ver cómo escribir código de acceso a datos genéricos, que también es algo que me decían. Vamos a ver un ejemplo de acceso a datos genéricos. Bueno, pues aquí es el momento, ¿no? Y bueno, el primer paso aquí es mostrar cómo almacenar la cadena de conexión en el archivo de configuración. Entonces, para almacenar datos en el archivo de configuración, pues es realmente algo muy sencillo, ¿no? Esto es, nosotros empezamos, si es una aplicación web, por ejemplo, utilizamos el archivo webconfig. Si estamos trabajando en una aplicación de consola, utilizamos entonces el appconfig, ¿verdad? Si estamos en una aplicación Windows, también sería el appconfig. Entonces, déjenme aquí compartirles nuevamente nuestro escritorio. Y ahora vamos aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí en desconectar, por ejemplo, ¿no? Que es donde tenemos centralizados aquí nuestros comandos. Fíjense, aquí por ejemplo yo tengo, y todavía muchas personas que conozco, todavía meten su código aquí directamente, o sea, su cadena de conexión la meten directamente aquí en su código, ¿no? Y luego resulta ser, bueno, aquí por ejemplo, a mí se me ocurrió ya centralizar, ¿verdad? Y si no, aquí, con fines de demostración, ¿verdad? En los otros demos que hicimos, abríamos aquí, configuramos la cadena de conexión y abrimos, ¿no? Y luego en el otro, también aquí, etcétera, ¿no? Entonces, después, si ustedes tienen necesidad de cambiar de servidor, dicen, bueno, pues es que es bien fácil, simplemente le digo edit, buscar y reemplazar y le pongo a reemplazar el nombre del servidor, ¿no? Bueno, pues sí es válido, ¿no? Pero al final de cuentas no es una buena práctica, ¿no? Entonces, hay que sacar nuestra cadena de conexión precisamente de aquí de código duro y meterlo al archivo de configuración. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente agregar un archivo de configuración. Entonces le voy a decir, quiero agregar un nuevo elemento. Le voy a decir Application Configuration File. Otra de las cosas que también cometemos errores cuando estamos aprendiendo es que le cambiamos el nombre a nuestro archivo. El nombre debe de ser ese, appconfig, o sea, no se lo cambien. Si se lo cambian, pues es como si no existiera este archivo, que ese es el que busca nuestra aplicación. Entonces simplemente así el appconfig, le damos a add y aquí aparece nuestro archivo de configuración. ¿Sí? En este archivo de configuración nosotros vamos a meter esta información. Entonces, esta cadena de conexión es la que vamos a pasar de aquel lado, ¿no? Entonces voy a tomar aquí, bueno, todo prácticamente. Y voy a aquí en el archivo de configuración, ya sea para aplicaciones web, o ya sea para aplicaciones Windows, o ya sea para aplicaciones de consola, nosotros tenemos una sección, ¿verdad? Connection Strings. Aquí en esta sección Connection Strings, esto es nuevo de la versión 2.0, ¿verdad? Y aquí en este Connection String nosotros vamos a poder agregar las cadenas de conexión. Yo, por ejemplo, empezaría por ponerle un nombre, ¿no? Aquí le podría poner, no sé, cadena de
conexión, por ejemplo, ¿no? Y luego la cadena de conexión va a ser igual, y aquí, por ejemplo, le especificamos nuestra cadena de conexión. Entonces, prácticamente aquí ya tenemos nuestra información, ¿verdad? Connection string, el data source, prácticamente aquí inicia el catalog. Aquí ya después, este archivo, bueno, al compilar, este archivo se sigue manteniendo con su formato. Simplemente se le agrega app-config, o más bien, perdón, es el nombre de nuestro ejecutable, ¿verdad? .exe.config, ¿sí? Entonces, y bueno, sigue siendo un archivo de texto que nosotros en tiempo de ejecución podemos modificar. O perdón, cuando ya estemos instalando, podemos modificar sin que tengamos que recompilar nuestra aplicación. ¿Sale? Entonces, bueno, ya está aquí almacenado en el archivo de configuración. Bueno, ahora el siguiente paso, cómo utilizarlo vía código. Entonces, vamos a ver aquí, lo que vamos a hacer es uso de una clase, de una clase que está en el espacio de nombre system.configuration, ¿sí? Ahora vamos a ver si tenemos la necesidad de agregar un assembly. Y debemos buscar el configuration manager. Si nos damos cuenta, no lo tenemos por acá, ¿verdad? Esto quiere decir que necesitamos agregar el assembly system configuration. Entonces, voy aquí a mi proyecto, le voy a decir referencias y le voy a decir que quiero agregar referencias, ¿verdad? Esperamos a que la ventanita responda. Creo que ya les comenté, en Visual Studio de 2010 esto ya es más rápido. Entonces, bueno, vienen buenas cosas en el Visual Studio 2010. Vamos a buscar aquí el System Configuration, aquí está, le voy a decir agregar. Y ahora sí, igual puedo agregar un using o directamente aquí como para que ustedes los que no lo hayan manejado, lo conozcan. Configuration, y aquí tenemos Configuration. Vean cómo ya tenemos más elementos, ¿no? Y el que busco es el Configuration Manager, punto, y me permite, por ejemplo, aquí, en este caso son dos secciones conocidas. El app settings para guardar valores que no tengan necesariamente algo que ver con cadenas de conexión, ¿sí? Antiguamente, cuando no teníamos esta sección de connection strings, utilizábamos esta, ¿no? Aquí guardábamos nuestra cadena de conexión y lo recuperábamos a través de app settings. Pero con el 2.0, en el NetFramework 2.0 ya podemos nosotros tener ya tenemos esta nueva sección connection strings. Esta pues representa una colección de cada uno de los elementos que nosotros tenemos aquí en el app-config. Entonces aquí, por ejemplo, solamente tengo este único elemento, ¿verdad? Y este es el que yo quiero tener acceso, ¿verdad? Entonces le voy a decir que quiero de este elemento, ¿qué es lo que quiero obtener? La cadena de conexión. ¿Sale? Entonces, esa cadena de conexión la voy a pasar, por ejemplo, a una variable string, por ejemplo, connection string, igual, y le vamos a mandar todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente, con esto déjenme cerrar para que se aprecie mejor. Aquí con esto ya estoy creando, bueno, ya estoy obteniendo la cadena de conexión y entonces ahora aquí simplemente se la proporciono. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, bueno, vamos a ver aquí nuestra clase de desconectar. Déjenme ver, pues sí, ya debe de funcionar, ¿verdad? Y es nuestro proyecto de inicio. Déjenme ponerles aquí un punto de ruptura para que se vea qué está sucediendo. Entonces llega y aquí, bueno, está de más, ¿verdad? Esto inclusive, déjenme darle esto para limpiarle. Si realmente esto está de más. Nada más nos quedamos con lo necesario, ¿no? Con nuestro connection string y listo, ¿no? Otra vez nuevamente voy a ejecutar. Ahora sí, tenemos nuestra cadena de conexión. En caso de que no se encuentre que me equivoqué y no le puse cadena de conexión sin otro nombre, aquí podríamos obtener algún error. Vean ustedes cómo
ya en CS está nuestra cadena de conexión. Entonces, nosotros aquí podemos ver, ¿verdad? Data source, initial catalog, o sea, lo que se leyó del archivo de configuración. Simplemente, pues dejamos que continúe, ¿verdad? Y, déjenme aquí, ahí está, ¿no? O sea, una cadena de conexión que nos permitió generar este resultado y este otro también. ¿Correcto? Bueno, entonces, esto es de lo que tenemos acerca de las cadenas de conexión. Esto, si se dan cuenta, aquí como estoy utilizando seguridad integrada, al estar utilizando seguridad integrada, no necesito pasarle el usuario y el password. Entonces, de alguna manera, pues estoy protegiendo mi cadena de conexión, ¿verdad? Puede ser entonces el caso de que nosotros, por ejemplo, necesitemos encriptar nuestra información, ¿sí? Un archivo encriptado, prácticamente, que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta, el ASP.NET Reg IIS, por ejemplo, podemos utilizar el ASP.NET Reg IIS y eso nos va a permitir encriptar un archivo de configuración. El archivo que nos permite encriptar esta herramienta es el que, digamos, está orientada a encriptar archivos de configuración web. Entonces nosotros, bueno, si tenemos una aplicación Windows, ¿verdad? O una aplicación de consola, podríamos engañar a la herramienta y renombrar nuestro app-config como un archivo web-config. Lo encriptamos, le volvemos a cambiar el nombre y lo copiamos a nuestra carpeta correspondiente ya encriptado, ¿no? Y como por arte de magia el Net Framework, cuando lancemos nuestra aplicación, lo va a poder leer sin necesidad de desencriptar o de poner código adicional, ¿no? Entonces, probablemente en versiones futuras ya se va a poder encriptar transparentemente archivos apt o archivos web, pero en este caso, bueno, si queremos encriptar un archivo app-config, debemos utilizar la herramienta ASP.NET Reg IIS para que podamos nosotros hacer uso precisamente de estas características. Más o menos cómo se vería este archivo, pero ya encriptado. Entonces, este archivo, cuando ya esté encriptado, más o menos tiene la estructura que vemos aquí abajo. Le agrega una sección encrypted data, ¿verdad? Le agrega el método de encripción, aquí está utilizando, por ejemplo, triple Ds, por ejemplo, y mucha más información relacionada aquí con los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los datos cifrados, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo de un archivo de configuración, pero que tiene dos cadenas de conexión. Esta es una y esta es otra. Pues realmente aquí sería la cadena de conexión correspondiente. Entonces, bueno, aquí quién le va a encontrar el user y el password, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos. Aquí le estamos indicando que está utilizando el RSA, Protect Configuration Provider, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, hablar de encriptamiento, pues es un tema que sale de aquí, de los objetivos de nuestro curso. Lo que deben de saber con fines de certificación es que se pueden proteger, se pueden encriptar secciones, ¿verdad?, de nuestro archivo de configuración. ¿Sale? Entonces, igual en el manual de apoyo de este entrenamiento vienen ejemplos de cuál es el comando para encriptar y desencriptar. ¿Ok? Y también información acerca de los dos proveedores predeterminados que vienen con el Net Framework para poder realizar este encriptamiento. Entonces, con esto prácticamente concluimos nuestra demostración del uso de la cadena de conexión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si sigue ejecutándose nuestra aplicación y si no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Bueno. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Prácticamente aquí todo lo que estamos viendo son tips de certificación. Entonces espero que me estén poniendo atención por acá. ¿Qué más?
Administración de conexiones a bases de datos. Esto, bueno, es algo muy, muy interesante. Y para hacer esta demostración, alguno de ustedes me preguntaba si íbamos a hacer demostraciones con Windows. Bueno, pues vamos a ver entonces aquí, vamos a hacer una demostración utilizando un proyecto de Windows que se presta mucho para esto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agregar a mi solución un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto le voy a, bueno, de tipo Windows Form, sí, y le vamos a poner como nombre demo pool de conexiones, ¿no? Entonces, todo está bien, le damos OK. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos nosotros aquí a trazar, dos botones de comandos, ¿sí? Perdón, aquí se me olvidó compartir mi escritorio, aquí por el Messenger, gracias Eder, perdón, no estaba yo compartiendo en mi escritorio. Tengo aquí el Messenger nada más como de emergencia. Entonces, bueno, ya me avisaron aquí, ¿no? Perfecto. Ahora sí creo que ya me están viendo. Lo mismo ayer, también me comentaron que la última demostración que hice o más bien la última respuesta de la base de datos predeterminada, igual no compartí mi escritorio y no se vio. Bueno, voy a aprovechar también para que les muestre yo lo que ayer no se pudo mostrar. Bueno, entonces ahora sí creo que sí ya me están viendo. Entonces vamos a agregar aquí dos botones. Déjenme agregar aquí este botoncito. Este botoncito, por ejemplo, nos va a permitir abrir una nueva conexión. Déjenme ponerle aquí su nombre, BTN, nueva conexión. Y bueno, déjenme hacerlo más grande. Ahí está. Este otro botón me va a permitir, por ejemplo, limpiar el pool de conexiones. O sea, también yo puedo limpiar las conexiones y ahora que les muestre se van a dar cuenta por qué. Entonces, déjenme aquí mostrarles. Bueno, aquí le vamos a poner limpiar. Perfecto. Entonces, lo que pretendemos aquí con esta pequeña ventanita es, cuando le piquen al botón nueva conexión, se va a abrir, o sea, se va a abrir una nueva conexión, y cuando le piquemos limpiar, se va a limpiar el pool de conexiones. Para apoyarnos en esta tarea, sí, vamos aquí vamos a agregar aquí un Windows Form. Vamos a llamarle aquí FRM conectar. Le voy a dar aquí le vamos a dar ADD y ya tenemos nuestro conectar, ¿verdad? Simplemente nos vamos a apoyar aquí de esta otra ventanita para realizar muchas conexiones. Entonces, déjenme agregar aquí un textbox. ¿Dónde está textbox? Textbox, luego se me pierden los controles, ¿no? Aquí está. Un textbox, vamos a ponerlo así por acá. Aquí vamos a escribir nuestra cadena de conexión. Vamos a ponerle ahora dos botones, dos botoncitos, un botón, otro botón. Bueno, estos botones, vamos a tomar aquí este primer botón. Este botón es el que realmente va a abrir la conexión. Entonces aquí me conecto, ¿no? Y luego aquí, bueno, sus nombres, BTN, conectar. Luego tenemos este otro botón, que creen que haga? Desconectar, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner desconectar. Entonces, prácticamente ya tenemos todo listo. Nuestro texto nos faltó, ¿verdad? Ponerle un nombre. Vamos a ponerle TXT, cadena de conexión, por ejemplo, ¿no? No nos vamos a complicar mucho la existencia. Y bien, vamos a empezar entonces.
vamos a ir al código, ¿verdad? Y aquí en el código, lo que vamos a hacer es declarar un objeto connection a nivel global, porque en un botón vamos a abrir la conexión y en el otro lo vamos a cerrar. No me conviene entonces declararla en el evento click, ¿verdad? Esto es con fines de demostración, simplemente es para ejemplificar. Entonces aquí voy a declarar un SQL connection. Déjenme aquí importar espacios de nombres using system.data.sql client, ¿no? Entonces vamos a declarar aquí un SQL connection, ¿dónde es? Ok, SQL, luego se me pierden aquí los comandos, SQL connection. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, que sea igual a null, ¿no? Entonces aquí ya tenemos. Ahora, vamos a ver qué hacer cuando nos deseamos conectar. Pues simplemente decimos connection igual a new, le decimos igual a new, ¿verdad? Connection, y le podemos pasar directamente aquí txt, cadena de conexión, punto text, ¿verdad? Y entonces le decimos aquí que habrá, más bien que cree la nueva conexión y le vamos a decir que la abra. Sí, esto es simplemente, no es una buena práctica ya en la vida real, recuerden, esto es que la deje yo abierta y por siempre, ¿no? Pero esto es para ejemplificar nuevamente, les comento. Entonces, aquí estoy abriendo la conexión y bueno, ¿en qué momento la debo de cerrar? Aquí en desconectar. Entonces, simplemente le digo connection, punto, y recuerden, al darle dispose también se hace un close. Entonces, y bueno, aprovecho también para cerrar, ¿verdad?, este formulario. Entonces, prácticamente eso es lo que hace. Déjenme, para no estar escribiendo mucho, lo que vamos a hacer aquí es ponerle de una vez nuestra cadena de conexión, para que no esté yo escribiendo cada ratito, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está nuestra propiedad text. Y bueno, es algo que podemos aprender también. ¿Qué es? Data source igual a un punto. Initial catalog, por ejemplo, igual a NW, por ejemplo, ¿no? Y luego, integrated security, integrated security igual con true. Y luego aquí nosotros le establecemos, ¿verdad? Aquí en esta parte nosotros vamos a establecer el tamaño mínimo del pool de conexiones. ¿Cuántas conexiones queremos tener abiertas? Como mínimo, ¿cuántas conexiones queremos tener abiertas? Esto es porque a lo mejor detectamos que nuestro sistema abre muchas conexiones, etcétera. Entonces aquí yo le puedo determinar. Déjeme decirle, por ejemplo, que el min pool size sea igual a 5, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya estamos creando nuestra cadena de conexión. Esto es para que no la tenga yo que estar escribiendo cada que lance yo esta nueva ventanita, ¿no? Entonces, déjenme aquí hacer más pequeñita. Igual aquí puedo disminuir esto de acá para que tengamos más visibilidad. Perfecto, ¿no? Pues ya casi estamos por terminar. Y bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es codificar este formulario, ¿verdad? Cuando le piquemos a nueva conexión, ¿qué cosa debe de hacer? Simplemente le dice, por ejemplo, frm conectar f igual a new frm conectar. Con eso se crea una instancia del formulario. Y simplemente aquí le voy a dar show. ¿Sale? Entonces, y ya viene todo el proceso adicional. Cuando le pique limpiar, sí, le voy a dar, por ejemplo, SQL connection. La clase, aquí no he importado el espacio de nombres, ¿no? Déjenme importar el espacio de nombres using system.data.sql client. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar el método estático
de SQL Connection, aquí por ejemplo, Connection, aquí está, ¿verdad? Punto, y tiene por ejemplo, para cambiar mi password, para crear, perdón, para limpiar todas las conexiones, ¿verdad? Que se tengan, o aquí para limpiar las conexiones del pool, ¿verdad? Pasándole como parámetro una determinada conexión, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a decir que quiero que limpie todo, ¿sí? Porque realmente aquí no sé qué conexión se quedó abierta por algún lado, entonces con esto garantizo que se limpie el pool de conexiones, ¿no? Entonces prácticamente aquí ya estamos casi listos, o más bien ya estamos listos. Yo aquí podría lanzar mi aplicación. Pero, ojo, que me hace falta decirle que esta aplicación sea el de inicio, ¿no? Entonces aquí le damos Startup. Y ahora sí, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Nuestra nueva conexión. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, algo interesante. Déjenme aquí minimizar esto. Cerramos. Déjenme minimizar también. Minimizamos y aquí estamos con esta nueva conexión. Para probar cómo funciona esto voy a abrir una herramienta, el Microsoft SQL Server 2008. Para medir el rendimiento hay una herramienta que tenemos aquí, el Profiler. Entonces déjenme lanzarlo. Y este Profiler lo que hace es permitirme monitorear precisamente lo que está recibiendo nuestro servidor. Vamos a decirle que nos queremos aquí conectar. Aquí déjenme seleccionar, este es el servidor al que quiero conectarme. Le digo conectar. Aquí yo puedo seleccionar qué eventos quiero, etcétera, pero bueno, ya están seleccionados por default los que me interesan, que son los de detectar conexiones. Entonces, bien, vamos a ver aquí, voy a limpiar todo, ¿sale? Y lo que voy a hacer a continuación es decirle que quiero una nueva conexión. Al decirle que quiero una nueva conexión, si ustedes recuerdan, pues aquí no es que ya la haya creado, sino hasta que le dé conectar. Vamos a ver qué sucede. Parece que nuestra cadena de conexión está bien. Si no, pues nos va a arrojar una excepción, ¿no? Es el peor de los casos. Le digo conectar y vean lo que está sucediendo. ¿Cuántas conexiones se abrieron? 1, 2, 3, 4, 5 conexiones. ¿Por qué? Porque yo le dije precisamente que mi pool size era de 5, ¿sale? Entonces, vamos a ver aquí, déjeme pasar al frente, esta. Bueno, perdón, esa es una conexión, déjeme pasar al frente esta, ¿no? Tengo 5 conexiones, esto es, no habían 5 conexiones y dije que el mínimo sean de 5, entonces ya me abrió 5, ¿no? ¿Y cuántas se están utilizando? Se están utilizando una realmente, ¿verdad? Vamos a ver entonces, esto quiere decir que tengo disponibles cuántas conexiones. 4 conexiones disponibles. Entonces vean cómo ya está preparado, ¿eh? Ya no voy a perder tiempo en volver a realizar la conexión que me valide, identifique el servidor, ¿no? Aquí esto es rápido porque mi servidor es local, pero igual si estuviera remoto tardaría un poco, ¿verdad? Dependiendo. Es decir, que quiero conectarme nuevamente. ¿Creen que se agreguen otras 5? ¿Qué creen que suceda? Entonces, aquí a ver, parece que perdí el audio, aquí me están diciendo, entonces, si se ponen en rojo para ver si ya me están escuchando, por favor. Ok, ok, a ver aquí, me está diciendo por el Messenger, Carlos, y me está diciendo también Eder Morales.
por favor, si me quieren decir hasta qué momento es que me lograron escuchar. Bueno, ¿qué me interesa? ¿Sí me escucharon del por qué se abrieron las 5 conexiones? A ver, los que están aquí en el Messenger, quiero saber si me escucharon del por qué se abrieron las 5 conexiones. Ok. ¿Escucharon la pregunta que les formulé? Pues esto es, les preguntaba yo, estoy a punto, o sea, ya abrí aquí una nueva ventanita, pero todavía no le he picado el botón de conectar. Lo que yo les pregunté es, ¿qué va a pasar cuando le pique yo al botón conectar? Y les decía yo, se abrirá una nueva conexión acá, se abrirán otras 5, ¿qué pasará? Es algo así como para que lo meditemos tantito, ¿no? Pero bueno, la respuesta aquí la vamos a ver, le voy a picar al botón conectar, y vean cómo no pasa nada, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo 2 conexiones abiertas. Déjeme abrir otra, y le voy a decir también conectar. ¿Cuántas tengo abiertas? 3 conexiones. Déjeme abrir otra. Sí le piqué el botón conectar, ¿verdad? Creo que sí. 4 conexiones y vean cómo todavía no sucede nada, ¿no? Le voy a picar a una nueva y le vamos a decir conectar. Y todavía no sucede nada. ¿Cuántas conexiones tengo abiertas? 5. Vamos a ver ahora otra siguiente conexión. Conectar y vean qué sucede. Como ya se me acabó el pool de conexiones, todas las conexiones disponibles, ¿qué sucede ahora? Pues que se empiezan a crear más conexiones, ¿correcto? Entonces ahora tengo ya 2, 4, 6 conexiones ocupadas, ¿verdad? Si yo intento abrir otra conexión, vean cómo automáticamente se tiene que abrir. Y eso le está consumiendo de alguna manera tiempo en abrir la conexión, que es lo que la gente dice, pues no estés abriendo y cerrando, sino déjala abierta todo el tiempo y con eso ahorras tiempo, ¿no? Pero bueno, mejor que lo haga el pool de conexiones, el que mantenga abierta que mantenga abierta toda la conexión, que al final de cuentas él puede reutilizar esa conexión, ¿ok? Entonces yo la cierro, pero el pool de conexiones la va a mantener abierta precisamente para prever de que probablemente yo tenga que realizar otra conexión. Voy a ir cerrando, me voy a desconectar acá, me voy a desconectar acá, me voy a desconectar acá, me voy a desconectar, me voy a desconectar, me voy a desconectar y me voy a desconectar, ¿sí? Entonces, tengo aquí abiertas 2, 4, son 3, 6, 7 conexiones abiertas, ¿no? Déjenme, a ver, vamos a probar ahora qué sucede. Una conexión, 2 conexiones. ¿Cómo andamos de voz? Sí, me escuchan. Sí, todo bien. Ok, parece que sí. Entonces, ok, ya me perdí por acá. Ujú. Acá tenemos 2 conexiones. Déjeme aquí. Vamos a abrir una nueva conexión, pero déjeme mostrar esto. Déjeme aquí, pasarla al frente, pasar al frente, pasar al frente. Entonces aquí vamos a lanzar una tercera conexión. Vamos a lanzar una cuarta conexión. Vamos a lanzar una quinta conexión. Vamos a lanzar una sexta conexión. Vamos a lanzar una séptima conexión. Vamos a lanzar una octava conexión. Y vean, nuevamente, como ya se le acabaron las conexiones, entonces, pues, empieza a generar más. Entonces, ¿cuál es la intención aquí del pool de conexiones? Que el pool de conexiones me va a manejar de una manera eficiente mis recursos, ¿sí? Entonces, pues déjenme ahora el proceso, desconectar, 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 y yo puedo tener más conexiones, más conexiones, más conexiones, pero puedo también yo controlar, ¿verdad?, cuántas conexiones, indicándole otro parámetro de max pool
size, para no dejarlo también que se abran muchas. Lo peor que va a suceder es cuando se llegue a ese tope, pues prácticamente me va a arrojar una excepción. Le digo desconectar, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa si le digo limpiar. Vean cómo le di limpiar y se cerró la conexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, esa es la función aquí de nuestro método, de nuestro método ClearPulse. Si yo le digo que quiero una nueva conexión, ¿verdad? Y aquí vamos a suponer, le voy a decir que quiero 3, por ejemplo. Le digo conectar y vean cómo se acaban de agregar las 3 conexiones. ¿Sí? Le puedo decir aquí limpiar, por ejemplo. Vean cómo cuando le di limpiar se hicieron 2 logout. ¿Por qué no se hicieron 3? Porque una conexión la estoy utilizando. Entonces simplemente libera aquellas que ya no se están utilizando. ¿Ok? Entonces, espero que con esto se haya explicado la parte de los connection pools. Déjenme desconectar, déjenme limpiar. Sí, y aquí ya tenemos nuestros 3 logins, 3 logouts. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, bueno, voy a cerrar todo esto. Y vamos a regresar aquí a nuestra diapositiva. Entonces, aquí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sigue de esta demostración. El tema esto de del pool es importante para que, digamos, no sé cuántos de ustedes ya lo han manejado, probablemente sí lo ha manejado, probablemente pues nunca hayan escuchado del pool de conexiones, y bueno, pues al menos en esta demostración fue lo que intenté. ¿Ok? Entonces, este es nuestro tema. Ahora, la pregunta interesante, siempre hablamos que si los recursos y que se consumen recursos del lado del cliente, recursos del lado del servidor, entonces lo mismo, por ahí algunos de ustedes ya envió sus razonamientos de preguntas que he hecho anteriormente. Bueno, pues aquí tienen otra pregunta para meditar, y es, ¿qué recursos piensan que consume una conexión a una base de datos? Claro que decimos, los recursos, bueno, pues ¿qué recursos son los que ustedes consideran o creen o investiguen, verdad, que se consume en una conexión a una base de datos? Bien, ¿qué más tenemos? Ejecutando consultas de forma asíncrona. También es otro tip de certificación. Fíjense algo interesante. En este examen de ADO.net, está el tema precisamente que nos evalúan respecto a nuestros conocimientos con la cadena de conexión. Pero curiosamente, perdón, hay otros exámenes de certificación, por ejemplo, yo que recuerde el de desarrollo de aplicaciones web. Nos hacen preguntas relacionadas con acceso a datos, ¿sí? Esto es, uno dijera, pues, oye, pero si es de ASP.NET, pregúntame de ASP.NET, no me preguntes de ADO.NET. Pero bueno, como parte de lo que se evalúa en ese examen web, también se evalúa ADO.NET. Y en el examen precisamente de web, hay preguntas relacionadas con el hecho de que obtenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si obtenemos algún error de que el servidor nos dice que ya no se pueden hacer más conexiones, ¿no? Y también relacionado con que estamos utilizando pool de aplicaciones. Entonces, si nosotros estamos utilizando pool de aplicaciones y obtenemos mensajes de error de que ya no se pueden realizar conexiones, ¿qué es lo que debemos modificar? ¿Sí? O igual nos damos cuenta que pues decidimos que no queremos que se realicen muchas conexiones. ¿Cómo lo solucionamos? Esto también está relacionado con el connection pool, ¿sí? Otra pregunta también
relacionada con ADO.NET. Ayer veíamos nosotros el uso del Next Result, ¿verdad? La pregunta es, y es que nosotros, de hecho ya nos extendimos bastante, pero la pregunta para que ustedes investiguen es, ya sabemos cómo un reader puede obtener varios conjuntos de resultado, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos en una aplicación web para que si yo tengo una consulta que me regresa categorías, una tabla de categorías, y una consulta que me regresa productos, y todo lo lanzo a través del mismo reader, cómo hacer para que en un grid de ASP.NET se muestre tanto un grid de productos como un grid de categorías? O sea, ¿cómo harían ustedes eso, no? Yo ya les mostré cómo se usa el NetResult, ¿verdad? Bueno, pero para fines, por ejemplo, ya de un examen de certificación de ASP.NET, debemos saber, bueno, eso del NetResult, pero también debemos saber cómo mostrar esa información en un control grid view, de un data grid ahí de ASP.NET. Entonces, eso es algo así como para que lo piensen, para que aprendan, si alguien lo quiere hacer, va a aprender bastante, ¿no? Y también se sigue preparando para el examen de ASP.NET. Bueno, otro de los temas también bien importantes es la parte de ejecución de consultas asíncronas. ¿Cómo está este asunto? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Realizamos alguna aplicación y esa aplicación se conecta a un motor de base de datos y a lo mejor queremos recuperar millones de registros, ¿no? O queremos hacer una operación sumamente grande y nos va a costar mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una aplicación Windows o de consola, vamos a ver que de repente la aplicación se congela, ¿no? A lo mejor el usuario, híjole, se desespera y dice, no, pues ya se murió tu aplicación, ¿no? Entonces, como que perdemos el control y aquí la parte importante es que en aplicaciones Windows, por ejemplo, el thread principal espera a que se termine de ejecutar la consulta que hicimos a la base de datos. Y mientras está esperando, no le da tiempo de atender a los mensajes que va recibiendo las ventanas Windows relacionadas, por ejemplo, con los movimientos del mouse, con el teclado, etcétera. Entonces se queda pasmada nuestra ventana, ¿sí? Para evitar estas situaciones, nosotros tenemos precisamente clases en ADO.NET que nos permiten realizar operaciones, ¿verdad?, de forma asíncrona. ¿Sí? Entonces, este es el tema precisamente de que vamos a ver a continuación, ¿no? De lo que debemos, bueno, vamos directamente, antes de que se me olvide, voy a compartir mi escritorio. Bien. Ahí ustedes, bueno, deben de estar viendo mi escritorio. Vamos a cerrar, bueno, esta aplicacioncita. Lo mismo, yo creo que este día ya les voy a pasar, les voy a subir ahí todos estos códigos, ya que concluimos nuestra primera sección. Prácticamente estaríamos cubriendo como un 22% del examen. Entonces, déjenme ahora regresar a la aplicación de consola. Y ahora déjenme agregar una nueva clase. Y vamos a ver el tema de llamadas asíncronas. ¿Ok? Entonces, lo mismo, vamos a poner aquí el método main. Vamos a aquí, igual, ¿verdad? Oh, vamos a poner aquí para que nos espere. Vamos a poner aquí. Ok. Tenemos. Bien. ¿Qué más? Bueno. Primero, vamos a ver cómo sería nuestra conexión, ¿verdad? Para eso, lo que vamos a hacer nosotros, déjenme nuevamente aquí, nuevamente con fines de mostrarles cómo está este asunto.
Vamos a poner aquí un método static que regrese un SQL connection. Nuevamente el using para no escribir mucho. Using system.data.sql client. Ahora sí voy a obtener un método que regrese un SQL connection, ¿verdad? Y le voy a decir, por ejemplo, get connection. Es más o menos como lo que teníamos anteriormente. Le vamos a decir string, por ejemplo, connection string va a ser igual a qué. Fíjense que en algunos de los exámenes, aquí platicándoles, en algunos de los exámenes primeros que hice hace tiempo, se hacía, en los exámenes se hacía mucho énfasis a cada uno de los elementos de la cadena de conexión. No sé cuántos de ustedes se la sepan, algo así como ya de memoria, pero antes ese era un requisito prácticamente que te supieras de memoria cómo armar una cadena de conexión. Entonces prácticamente ya va uno adquiriendo práctica. Aquí simplemente va el initial catalog. De repente conozco muchos programadores que cuando estamos haciendo algún ejercicio les digo, hazme la cadena de conexión. Híjole, ¿cómo era? Y entonces, y lo que pasa es que no se usa así muy a diario. Una vez que ya lo tienes definido, te olvidas de ella, ¿no? Vamos a utilizar aquí una base de datos, initial catalog, demo E561, ¿sí? Esta le voy a decir que se comunique con seguridad integrada. Correcto. Y déjenme aquí, voy a cerrar para que ustedes puedan verlo bien. Pero aquí la parte interesante para poder realizar aplicaciones asíncronas es que debemos utilizar ahora esta palabra clave. Asynchronous processing igual con true. Tips de examen. Tienes una cadena de conexión, realizas operaciones asíncronas, pero te maneja excepciones. ¿Qué le corriges a tu cadena de conexión? Pues el tip sería, si estoy hablando de realizar aplicaciones asíncronas, voy a buscar que mi cadena de conexión tenga este parámetro o ese valor, ¿verdad? Asynchronous processing, ¿sí? Igual si me equivoqué, luego la sintaxis, ¿verdad? Se me pasa. Cuando compilemos, cuando ejecutemos, nos va a marcar alguna excepción, ¿no? Aquí estoy habilitando para comunicaciones asíncronas. Luego, pues ya simplemente lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Simplemente le vamos a decir que regrese una nueva SQL connection pasándole la cadena de conexión. Entonces, el primer paso para realizar, ¿verdad? Aplicaciones asíncronas es precisamente habilitar la opción en la cadena de conexión. ¿Ok? Una vez que ya tenemos una vez que ya tenemos eso, bueno, pues prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no? Ahora el siguiente paso es ahora pues ya utilizar eso, ¿no? Entonces tenemos varias formas de realizar aplicaciones asíncronas, ¿sí? Vamos a poner aquí un primer ejemplo. Igual aquí, no sé ustedes, cuántos de ustedes tengan experiencia en haber realizado aplicaciones asíncronas a través de threads. Eso ya es un parte de la programación avanzada, ¿eh? O sea, el uso de los threads, controlarlos, dormirlos, etcétera, ¿no? Entonces, las clases de ADO.NET ya implementan todos esos mecanismos de realizar operaciones asíncronas. A través de, por ejemplo, hace rato yo me equivoqué y en lugar de ponerle execute reader, le puse end execute reader, ¿no? Es el momento de explicar para qué sirven esas opciones que de repente muchos de ustedes las han visto, dicen, ¿quién sabe para qué servirán? Bueno, este es el momento. Primero, déjenme declarar aquí otro método estático que regrese nada. Vamos a ponerle demo 01, ¿no? Así para no pensarle mucho aquí qué nombre le pongo y se pierda mucho tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí
abrir la conexión. Entonces tenemos aquí connection, get connection y la abrimos. ¿Ok? Entonces, por aquí alguno de ustedes me decía, oye, podemos hacer ejemplos con Store Procedures. Bueno, pues también, o sea, aquí lo que el cliente pida con tal de que muera contento, ¿verdad? Se dice por aquí, por mi pueblo. Entonces, déjenme mostrarles una base de datos que tengo aquí de demostración, valga la redundancia. Tengo aquí un Store Procedure. Ese Store Procedure, déjenme que abra. Tenemos aquí, yo le llamé User Store Procedure Get Employees with long Time Query. Esto es un método que obtiene empleados, pero que se tarda mucho, ¿no? ¿Y cómo hacer para que se tarde mucho? Déjenme aquí, les muestro el código. El código es bastante sencillo. Yo tengo aquí, por ejemplo, el procedimiento. Le estoy diciendo que haga un retardo a propósito. Aquí le estoy diciendo que se tarde 5 segundos, ¿verdad? Y ya que se tardó los 5 segundos, que haga un select from employees. Y si vemos nuestra tabla de employees, realmente, ¿dónde está? Acá está. Nuestra tabla de employees, déjeme darle select. Vean, tiene únicamente tres empleaditos, entonces, ¿cuándo se iba a tardar, no? Dado que SQL Server es bastante rápido, ¿no? Entonces, aquí yo hice, estoy forzando aquí en SQL Server a que se retarde. Esto es a propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ejemplificar un Store Procedure que se tarda mucho. Muy bien. Yo de aquí, por ejemplo, igual podría yo ejecutarlo. Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver si se ejecuta. Vean, se está tardando, se está tardando, se está tardando. Hagan de cuenta que está haciendo mucho procesamiento y después ya me arroja, ¿no? Y aquí le puedo decir, bueno, si nos da tiempo todavía, unos 15 segundos. Le digo, bueno, lo que pasa es que, bueno, tengo que ejecutar. Déjeme aquí ponerle un fin de batch para que se ejecute todo esto, ¿no? Entonces, ahí ya está ejecutando, ya se va a esperar 15 segundos, ¿no? Es un proceso que está tardando bastante. Vean, ya tardó, sí, y después de que tarda todo ese tiempo que lo tenemos aquí a propósito, después ya nos arroja, sí. Entonces creo que es un buen ejemplo como para ejemplificar ese asunto del retardo, pero le vamos a quitar aquí, le vamos a dejar en 5, ¿no? Que teníamos, y ya tenemos aquí nuestro Store Procedure. Déjenme ejecutarlo para que se quede con ese valor, si no nos va a tardar mucho. Le damos a ejecutar y ya está. Entonces, una vez que ya lo vimos, ya vimos cómo se llama nuestro Store Procedure, ¿verdad? Lo que voy a hacer a continuación es irme aquí a Visual Studio y vamos nosotros ahora a preparar el comando. Le vamos a decir aquí string Store Procedure Name igual, por ejemplo, a nuestro nombre de Store Procedure, ¿correcto? Vamos a decirle ahora SQL command, ¿verdad? SQL command, ¿dónde están? Se me pierden, acá está, SQL command, es igual a un nuevo, ¿verdad? SQL command, y le paso el nombre del Store Procedure, y le paso la conexión, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos esto, y bueno, aquí está protestando porque siempre se me olvida declarar variables. Bien, ¿qué más? Bueno, pues ahora le voy a decir, ojo, para aquella persona que me decía cómo manejar o que me preguntaba cómo manejar Store Procedures, pues simplemente aquí le dices que el command type va a ser igual a un Store Procedure y se acabó. Y todo el proceso prácticamente es muy similar a los demás que hemos visto, ¿no? Vamos a ver, aquí le vamos a poner un try por si hay cualquier problema. Vamos a tratar aquí un SQL exception. Sí, por acá está un SQL exception X. Vamos a poner acá. ¿Y cuál es la idea? Pues que nos muestre ahí alguna excepción. Le vamos a decir console
console.urlline y le vamos a poner, por ejemplo, x. Por escribir rápido, aquí se me fue x, y aquí le estamos, aquí tengo un error, catch, por eso es que no me estaba respetando todo esto. Ok, errores de dedo, suele pasar. Ahí estamos, perfecto. Y ahora nuestro bloque try. ¿Qué vamos a intentar aquí hacer en este bloque try? Lo que vamos a intentar ahí es simplemente pues lanzar nuestro comando, ¿no? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros queremos realizar operaciones de forma asíncrona, debemos de invocar a los métodos asíncronos de las clases de ADO.NET. Los métodos asíncronos de las clases ADO.NET normalmente comienzan con begin y con end. Begin para iniciar el proceso, end para recuperar la información cuando ya se terminó. Y esto nos regresa un resultado de tipo eAsync result, que es prácticamente con la que nosotros podemos monitorear nuestro proceso de cómo va, ¿verdad? Entonces, déjenme aquí ponerle var asynchronous result y le vamos a decir aquí que queremos que el comando, ¿verdad? Y tenemos varios, fíjense, begin execute non-query, begin execute reader, begin execute XML reader. Pregunta, ¿cuál de nuestras clases de ADO.NET, cuál método del comando no se puede ejecutar de forma asíncrona? O al menos que esté listo, ¿no? Porque se puede utilizar otro mecanismo, pero ya listo, ¿cuál no está aquí? Pues igual ahí como preguntas para ver si están despiertos, ¿no? Entonces voy a, por ejemplo, aquí, como tengo un conjunto de empleados, voy a ejecutar el begin execute reader. Y le voy a decir aquí que que cierre la conexión cuando se cierre el reader. En ese momento se va a generar un nuevo thread, se va a empezar a ejecutar ese thread, pero la aplicación continúa acá. No se espera. Y si se dan cuenta, vean aquí, voy a posicionar mi mouse, vean que me regresa un system.easync result. Nos está regresando precisamente esta clase, ¿verdad? Este tipo de la interfase easync result, que nos va a proporcionar información para controlar nuestro proceso. Vean cómo no nos está regresando un reader. Sí, es bien importante. No nos está regresando un reader. Nos está regresando, ¿qué? Un easync result. Entonces, déjenme aquí para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? Más claro. Entonces, ya lo tengo acá. Y yo tengo la siguiente opción, fíjense. No es muy recomendable, pero esa es la primera forma de detectar cuando ya se terminó el procesamiento asíncrono. ¿Sí? Yo puedo censar el valor de la propiedad is completed. Cuando valga true es que ya se completó la tarea. Mientras valga falso, no se ha completado la tarea. Entonces vamos a utilizar primero este método, ¿verdad? Vamos a ver este primer forma de cómo procesar nuestras llamadas asíncronas. Entonces, mientras are is complete igual a falso, entonces, ¿qué hago, no? Y bueno, recuerden algunos programas lo que hacen mientras estaba procesando, mandaba a la consola, por ejemplo, Windows cuando bootea, ¿no? O cuando booteaba Windows 2003, así lo hace. Mientras está arrancando, nosotros vamos viendo puntitos ahí en la pantalla. Entonces, ese es un indicador de que Windows estaba trabajando, ¿no? Punto, etcétera, ¿no? Pues lo que vamos a hacer aquí nosotros es también le vamos a poner aquí punto. Luego aquí vamos a decirle, ya que salga, realmente cuando llegue aquí, cuando llegue a esta línea, es que ya se terminó de ejecutar la tarea. Pero si se dan cuenta, aquí todo el tiempo estuvimos aquí controlando el proceso, esperando, digamos, a que terminara, ¿no?
Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ahora, le vamos a poner, por ejemplo, otro mensaje indicando que ya va a empezar a mostrar la información. Y ahora la parte interesante es, ¿y cómo recupero la información, verdad? O sea, ¿de dónde la saco? Entonces, así como existe el begin, también existe el end, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener el data reader. ¿Y cómo obtenemos el data reader? Lo obtenemos a través de invocar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le vamos a poner, vamos a ponerle un SQL data reader, ¿verdad? No sé, data reader igual a nuestro comando punto end execute reader. Y le vamos a pasar como parámetro ¿qué? Lo que nos regresó el begin. Y entonces con esto prácticamente ya tenemos, ¿sí? Nuestro, perdón, aquí ahora me equivoqué a la inversa, ¿verdad? A veces me equivoco cuando no quiero, me sale uno y luego el otro. Ok, en execute reader es lo que necesitamos. Y esto nos va a regresar precisamente un data reader. Y bueno, ya lo único que haremos nosotros, ¿qué cosa es? Simplemente aquí, pues hacemos un ciclo, ¿verdad? Aquí un for each, rápidamente. Y por último, cerramos nuestro data reader, ¿verdad? ¿Sale? Todo esto lo podemos poner en un using, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente aquí es para ejemplificar. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Bueno, vamos a hacer que se ejecute precisamente este primer proceso de llamado asíncrono, pero a través de isCompleted. ¿Ok? Bueno, entonces déjeme aquí activar el asíncronas como proyecto de inicio. Aquí le vamos a decir asíncronas, perfecto, cerramos y ¿qué es? Le vamos a dar run y qué es lo que tenemos que ver. Si todo marcha bien, puntitos. Ah, pero se te olvidó decirle que el módulo 01 sea el proyecto de inicio. Perfecto. Ahora sí, vean cómo tenemos puntitos, 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 puntitos y mostramos la información al final, ¿no? Entonces, en estos puntos, déjenme ponerlo con el write nada más para que se vea mejor porque luego ni se ve. Ahí está. Vean, va recorriendo, 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 recorriendo. Está esperando que termine de ejecutarse y al último ya lo muestra. ¿Sale? Entonces, esta es una forma de procesar llamadas asíncronas. ¿Sí? Entonces, en lo particular, si se dan cuenta, aquí estamos esperando a que se termine, ¿no? Lo único que ganamos es que tenemos tiempo de refrescar nuestra pantalla, ¿verdad? Pero ¿para qué tenemos esto? Pues la idea es mejor hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí estamos ejemplificando con el isCompleted. ¿Sí? ¿De qué otra forma también lo podemos hacer? Fíjense. Si yo quiero esperar a que termine, déjenme poner como comentario esto. Yo puedo utilizar también aquí puedo utilizar aquí por ejemplo de nuestro valor regresado en lugar de utilizar el isCompleted, ¿verdad? Yo aquí puedo obtener el async white handle, ¿verdad? El administrador ahí de la llamada asíncrona y le puedo decir, por ejemplo, que espere a que se termine la tarea, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es esperar a que la tarea se termine de ejecutar. Cuando se termine de ejecutar me avisa y entonces continúa aquí en esta parte, ¿no? Aquí simplemente vamos a ver que está ahí nuestro, o sea, no va a pasar nada, los puntos no se van a ver hasta que pasen los segundos y ya podemos nosotros mostrar el resultado. Vean, ahí ya se está esperando. Aquí, nosotros, bueno, podemos ir, vean, como ya, por fin ya se mostró la información, ¿no? Pero ya no estamos poniendo los puntitos. O sea, les digo, pues esto desde mi punto de vista, bueno, es simplemente,
esperar a que se termine la ejecución para que, a lo mejor aquí es que no puedo continuar, o sea, ¿cómo voy a mostrar la información si todavía no está, verdad? Entonces, por eso le digo que se espere. ¿Sale? Entonces, son dos formas de cómo se procesa una llamada asíncrona. Sí, probablemente esta no sea la mejor estrategia. Vamos a ver, porque puede suceder el caso, bueno, la idea es que se ejecute y mientras yo que pueda hacer otras tareas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es otro método, yo creo es el más recomendable, para llamadas asíncronas. Entonces aquí le vamos a poner static, demo 02, por ejemplo, static void demo 02. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, igual nosotros vamos a abrir nuestra conexión, vamos a preparar el comando, vamos a indicarle que es un store procedure y después ya vamos a poner nuestra codificación. Entonces, más o menos copiando el código que teníamos anteriormente, quedaría de esta forma, ¿verdad? Pero aquí es donde empieza aquí es donde empieza nuestra diferencia. Vamos a ponerle aquí un try. Vamos a ponerle aquí try. Y le vamos a poner aquí también un catch por cualquier excepción que se pueda presentar. Otra vez catch SQL exception X y ahí está, ¿no? Y simplemente aquí lo que teníamos acá arriba, ¿dónde está nuestro código? Se quedó acá. Simplemente aquí otra vez mandamos a escribir esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, prácticamente es nuestro código muy similar, ¿verdad? Aquí ponemos lo siguiente, ¿no? Este command type, bueno, está definido como lo vimos acá en el system data, ¿verdad? Que no hemos importado, por eso se está enojando y nos dice, hace falta aquí algo. System data, aquí ya está, ¿no? Para que no proteste y no se vea feo ahí subrayado. Perfecto, ahí está. Entonces aquí en el try, aquí va a ser la parte interesante, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, para este proceso vamos a declarar, bueno, aquí una variable y async result AR y va a ser igual al comando punto begin execute reader y le vamos a decir algo interesante, le vamos a decir, bueno, vete a trabajar, vete a ejecutar, vete a consultar y cuando termines me avisas a través de un delegado, ¿sí? Esto es a través de un async callback, una llamada de regreso, ¿sí? Entonces yo le voy a decir aquí que quiero un nuevo async callback, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí end select, así quiero que se llame el método. Es un método realmente que todavía no tengo, ¿sí? Luego, como segundo parámetro, le voy a pasar al mismo comando, ¿sí? O sea, al mismo comando se lo paso como parámetro. Y luego le puedo especificar el command behavior punto connection close. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos aquí a crear nuestro método que va a ser invocado. Déjenme aquí, le vamos a poner static void en select. Esta es la firma del método que va a recibir o que se va a ejecutar cuando, ¿verdad? Cuando se acaba la ejecución asíncrona. Entonces, cuando se acaba la ejecución asíncrona, aquí me va a avisar. Entonces, yo aquí le voy a poner el código que me permita recuperar la información. Pero, ¿qué recibe como parámetros? Recibe un async result, ¿sí? Entonces, le digo aquí, por ejemplo, ¿sí?
le decimos, por ejemplo, aquí a nuestro método, por ejemplo, que pues aquí tenemos que procesar el resultado y bueno, ¿cómo le hacemos? Déjeme aquí porque me está marcando aquí un error, dice que espera, ¿dónde se me está pasando? Aquí. A ver, si no, ahorita vamos a compilar y ahorita nos dice exactamente, perdón, es que este paréntesis no va acá, ¿no? Ya ven, error de dedo por acá que cometemos. Sintaxis básicas de creación de objetos, ¿verdad? De .NET. Bien, entonces ahí estamos ya. Sí, es que luego de repente ya con tanta información, entonces algo nos pasa. Y bueno, aquí, ok, ya por acá igual me están avisando, oye, te falta un paréntesis, ¿no? Entonces, ok, ya lo corregimos. Realmente no era tanto el paréntesis, sino más bien que el paréntesis se lo puse donde no debería, ¿no? Y por eso me estaba pidiendo el otro. Bien, vamos a ver entonces la parte interesante, les digo, cuando se acabe de ejecutar nuestro código, se va a disparar este evento, ¿sí? Esto quiere decir que tan pronto lance yo el Begin Execute Reader, va a continuar, o sea, va a hacer otras cosas, ¿sí? Sí, o sea, él sigue su ejecución y cuando este código se termine de ejecutar, se va a disparar esto. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tomar los resultados. ¿Y cómo le hacemos? Vamos a declarar un objeto SQL Command, ¿verdad? Que si se dan cuenta nosotros lo pasamos, ¿verdad? ¿A dónde lo pasamos? Aquí, ¿verdad? Aquí lo pasamos en un parámetro, déjame ver si se muestra, ¿verdad? En el state object, ¿verdad? Ahí lo pasamos en su parámetro state object. Entonces lo que vamos a hacer aquí es volver a recuperarlo y simplemente le decimos ar, sí, async state y eso es el SQL command, perdón, SQL command por acá está, ¿no? Entonces vean aquí estamos recuperando nuestro comando, se lo pasamos acá arriba y acá lo estamos recuperando en qué propiedad, async state. Y ya tengo el comando, pues ya lo demás es bien sencillo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer aquí un try, vamos a ponerle aquí, catch también lo podemos repetir. Aquí las excepciones se van a generar en el end, ¿verdad? El begin prácticamente no genera excepción. El que me genera excepción es el end, entonces aquí tengo que ponerle mi try, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues ya es invocar al método executeReader de mi comando, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí, en el try, vamos a ponerle un using, ¿verdad? Para manejar aquí nuestra información en un using, en un bloque. Y aquí estoy poniendo el data reader y estoy obteniendo aquí el execute reader, ¿verdad? El end execute reader, pero del comando con su argumento. Aquí, pues ya tengo el reader. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues simplemente repetir el código que teníamos allá arriba, ¿verdad? Que nos muestra la información correspondiente. Entonces, déjenme aquí copiar este código y prácticamente ya lo tenemos, ¿no? Entonces, con esto estamos concluyendo nuestro manejo asíncrono, pero sin esperar, ¿verdad? Sino más bien, ahí me avisas cuando termines, ¿no? Y yo aquí ya le pongo el código, etcétera, ¿no? Entonces, en una aplicación Windows ya puedo seguir navegando por la pantalla, puedo seguir capturando datos. Imagínense que esto es para procesar un reporte, ¿no? Entonces, con esto prácticamente ya tendría yo más libertad de mi interfaz, estaría liberada, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Le voy a dar demo 02 y vamos a ejecutar, ¿sí? Ejecutamos nuestro... Vean cómo, ya lo cerré, vean cómo aquí ya nos está pidiendo el ente para continuar. En otras palabras, se ejecutó demo 02 y terminó luego, ¿no? Y después ya nos mostró el resultado. ¿Sí estamos? O sea, nuevamente, se ejecuta el demo 02, termina, no espera y dice ya, dame enter para continuar. ¿Sí? Y luego, cuando se termina la ejecución, se dispara nuestro método, el end
el end select y se muestran los datos. Así de sencillo es realizar operaciones asíncronas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con eso terminamos la demostración de asíncronas. Déjenme aquí pasarme a nuestra diapositiva. Vamos a ver qué tenemos pendientes. Tenemos todavía varias demostraciones. La siguiente parte serían demostrar consultas que devuelven valores simples. Después una demostración de consultas con parámetros, que prácticamente también ya lo vimos. Por ahí, luego instancias de SQL Express, las user instance y preguntas y respuestas, ¿no? Pero déjenme, es que ya son las 9. Vamos un poquito ya atrasados, no sé por qué nos estamos atrasando. Yo creo que porque estamos detallando bastante. Pero creo yo entonces, nos quedamos hasta acá y en la siguiente sesión vamos a ver aquí cómo ejecutar consultas que devuelven valores simples de forma eficiente. Vamos a ver también cómo ejecutar consultas con parámetros, los parámetros input, output y return value. Vamos a ver qué es eso de las instancias de usuario con SQL Server 2000, Expression, y pues prácticamente las preguntas, ¿no? Pero bueno, déjenme aquí algo que no está aquí en la lista de demostraciones pendientes y que considero muy importante. Nuevamente, déjenme compartir rápidamente nuestra aplicación y permítanme hacer lo siguiente. Bueno, la demostración que quiero hacerles es acerca de que alguien me decía, oye, vamos a ver ejemplos de cómo utilizar conexión a bases de datos genéricas, esto es que no nos importe SQL o Access. Creo que sí me va a llevar un poco de tiempo, entonces mejor lo dejáramos pendiente para con más detalle, con más calma y que no estemos a las carreras. Entonces, con esto damos fin a nuestra sesión y pasamos a las pocas preguntas que tengan. Por favor, entonces, vamos a ver por acá. El using también cierra el reader, sí. Otra pregunta, ¿el pool de conexiones es administrado por la máquina cliente proveedor de conexión a base de datos? Por el proveedor que tenemos en nuestro equipo instalado. Ajá. ¿Qué más por acá? Y los otros begin execute no regresan resultados asíncronos. Los otros begin execute sirven para ejecutar non-query. O sea, tenemos el execute reader, tenemos el execute non-query, tenemos ¿cuál tenemos el otro por ahí? El execute XML reader. Todos ellos se ejecutan de forma asíncrona y pues uno no regresa datos más que los registros que se modifican, el otro regresa un XML, un documento XML, ¿no? Entonces, todos los, casi así como de regla podemos pensar o podemos ver que una de las buenas prácticas es que nuestros métodos asíncronos sean una parejita, begin, end. ¿Sale? Entonces, esa regla sigue en las clases asíncronas de ADO.NET. Dice un tip utilizando los snippets, sí, los snippets de código para no estar redactando tanto. Así es. Y sí, nada más los vas poniendo. Aquí, tengo antes que declarar mis snippets, subirlos, etcétera, entonces de repente no me da mucho tiempo, entonces por eso simplemente los voy copiando y pegando, ¿eh? Pero es una buena observación, ¿sí? Normalmente veo en los webcasts que utilizan los mismos nombres de variables, data reader para data reader, dataset. ¿Existe algún documento estándar? Me parece que sí existe un documento estándar en Microsoft que te sugiere cómo nombrar a tus controles. Sí existe más bien, pero no recuerdo exactamente la liga. Entonces, si alguien conoce de un documento donde nos dice o donde nos describe o nos sugiere realmente los nombres para nuestros controles y variables, bueno, pues envíenlo a la lista, ¿no? Yo de repente, muchas veces con fines de explicación, por fines de no escribir mucho también,
luego ni le pongo nombres a las variables, pero siempre les recomiendo que todas las variables tengan nombre, ¿no? Y vienen las notaciones Pascal casing, Camel casing, etcétera, ¿no? Dice, personalmente estoy entendiendo, pues será posible que nos pase los códigos. Sí, les paso los códigos, por eso es que los estoy ahí poniendo más o menos nombres que recuerden lo que tienen, ¿no? Sí, se los voy a poner. Yo creo que hoy ya les pongo lo que llevamos hasta este momento y después complementamos con las otras demostraciones, ¿no? Bien, ¿qué otra? La demostración 2 con delegados funciona también para aplicaciones web, es decir, se renderizaría un control web el resultado. Pues lo que pasa es que la aplicación web va al servidor y se espera que el servidor responda. Entonces, una aplicación asíncrona en web, así como lo hicimos actualmente, de todos modos el cliente se va a tener que esperar. Para esto, entonces, entran tecnologías como Ajax, que no necesariamente tienen que esperarse, sino que lanzan una petición asíncrona y el resultado cuando les llegue lo muestran, ¿sale? Entonces, esto es lo que te puedo decir. Para manejar las llamadas asíncronas se pueden hacer con eventos, pues realmente es algo similar a lo que hicimos a través de los delegados que son la base de los eventos. No entiendo muy bien el tema de encriptar, ya que si yo agarro el archivo encriptado de otra persona, puedo pedirle al framework que me lo desencripte. No entiendo el sentido. No, Jonathan, cuando tú encriptas por ejemplo, mi web config o el app config, vamos a suponer que yo te lo dé encriptado, tu aplicación va a tratar de leerlo y si no tiene las llaves de desencriptar, simplemente no vas a poder leerlo, ¿no? Inténtalo, está la herramienta Red.js. Si tienen el material de apoyo, ahí viene cómo hacerlo. Si no lo tienen, busquen en el MCDN cómo encriptar un archivo de configuración. Tienes miles de ejemplos ahí. Llévate el archivo encriptado a otra máquina y vas a ver cómo no lo va a poder leer, ¿no? Y entonces ya tienes otra tarea, cómo poder llevarme un archivo encriptado hacia otro equipo. ¿Sale? Bien, entonces es lo que nos comenta Jonathan. Dice aquí otra, cuando se crea la conexión a la base de datos en el archivo de configuración, se puede utilizar en todo el proyecto y asimismo solo hoy podemos cambiar la fuente de datos como el catálogo. Bueno, el archivo de configuración se lee al inicio y vive para todo el ciclo de vida de tu aplicación. Y como observación, no sé si a eso te referías, el archivo de configuración vía código lo puedo modificar, ¿sí? Puedo leer y puedo modificar también. O sea, sí se puede hacer, ¿no? Cuando tenemos más de 2 sesiones abiertas de conexión, podemos bloquear los registros de tal manera que no sean afectados por el otro usuario en la conexión o suelen no afectar los registros. Bueno, ese tema tiene que ver con transacciones. Sí, entonces no importa de qué conexión sea, tú puedes bloquear tus recursos para que ningún otro usuario, sí, los pueda utilizar. Ese tema tiene que ver con transacciones. La próxima sesión es mañana o el próximo lunes. Les envié la agenda al inicio del curso. La verdadera utilidad del pool de conexiones cuando cada acceso está en otro equipo centralizado, no es cierto. La verdadera utilidad del pool de conexiones es administrarte el pool de conexiones. ¿Sale? Bien, bueno, creo que ya no hay preguntas. Pues que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo por aquí el lunes. Recuerden, está la lista a la que pueden enviar todas sus preguntas. Muchas gracias a todos los que están aportando información, que han resuelto dudas de algunos de los compañeros. Esa es la intención. Y bueno, pues les agradezco mucho y más al rato subo la sesión para que puedan descargarla. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Hasta luego.